que años después se conocerá como Operación Félix. Para esto destina su mejor general y amplios meses de estudio en la zona. Son días en los que el almirante Canary, jefe de los servicios secretos nazis, y todo un sofisticado equipo de agentes secretos alemanes pueblan el campo de Gibraltar. Pero Franco no lo ve claro. Si permite que Hitler tome Gibraltar, su neutralidad en la guerra queda disuelta y es débil por todos los flancos, especialmente las Islas Canarias. Y comienza toda una serie de maniobras para retrasar el asalto a Gibraltar, que culminan con éxito cuando Hitler empieza a perder recursos en África y destina todos sus esfuerzos en el continente. Según cuentan los analistas, Franco en esa oportunidad fue absolutamente oportunista, porque de haber tenido Alemania mejores resultados en la guerra que hicieran pensar en una posible victoria, el dictador se habría apresurado a prestar la colaboración que Hitler pedía. Cuenta el canal de Historia, en un altamente recomendable documental, que testigos presenciales de los últimos días del Führer narraron cómo éste amargamente explicó la derrota en Gibraltar o la llave del Mediterráneo. En 1941 ocurren unos sucesos bastante extraños. Pese a que toda España se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial, un avión italiano que tenía, al menos en teoría, el objetivo de atacar Gibraltar, suelta su carga de bombas sobre la línea de la Concepción en la madrugada del 11 de julio. De 3 bombas, una cae en la playa de Poniente, que no llega a explotar al caer sobre la arena. Otra, de forma milagrosa, cae en un pozo de un patio de vecinos, pero la tercera destroza 3 viviendas, causando la muerte a 5 personas y numerosos heridos. Las autoridades españolas inmediatamente pusieron una enérgica protesta ante el gobierno de Mussolini, y la respuesta fue que al estar unidas en la línea de Gibraltar desde el aire parecían la misma población. Pero en la madrugada de los días 13, 14 y 15, el mismo SM-82 de la aviación italiana volvió a aparecer en la bahía de Algeciras, siendo esta vez recibido con fuego antiaéreo y dejando caer sus bombas en la zona de campamento. Al finalizar la guerra se acordó una indemnización a las víctimas por parte del gobierno italiano de $250.000, dinero que nunca llegó porque alegaron los italianos un balance negativo en la ayuda que Italia brindó a Franco durante la Guerra Civil Española. En 1969, los habitantes de la línea de nuevo viven unos sucesos bastante extraños con la aviación, en esta ocasión británica, que paraliza la vida de la ciudad durante una semana y que inmediatamente son sometidos a la censura de prensa y no se llegan a conocer en toda España. En esta ocasión, los cazas supersónicos de la Real Fuerza Aérea Británica sobrevuelan la línea y rompen de modo intencionado la velocidad del sonido, lo que provoca el pánico de la población ante los estruendos, que llegan a partir numerosas ventanas. Esos sucesos tienen origen en la queja formal que presenta el embajador de Franco ante Reino Unido por las repetidas violaciones del espacio aéreo español. Ante la queja, la línea vivió como respuesta a la pura provocación. En opinión de distintos analistas militares, la acción tenía como sentido único provocar la respuesta enérgica de Franco con un ejército sensiblemente inferior al británico en aquellos días, y así tener legitimada la invasión de nuevos territorios, que por otra parte llevaban siglos ampliando hasta el punto de que las fronteras de Gibraltar parecían tener vida propia y moverse por las noches. Pero la respuesta de Franco fue simplemente diplomática al cerrar la frontera y aislar la colonia. Es un año especialmente clave en toda la reclamación de Gibraltar y unos sucesos absolutamente complejos, puesto que el 18 de diciembre de 1968 la ONU aprueba la resolución 2.429 en la que declara que el mantenimiento de la situación colonial de Gibraltar es contrario a los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y a los contenidos de la resolución 1.514 sobre descolonización. Fue un éxito rotundo de la diplomacia española de la época, pero inmediatamente después y a toda prisa, Gibraltar se esfuerza en aprobar una constitución propia, como antecedentes a los sucesos de la aviación y al cierre de la frontera.
El cierre de la frontera afectó de modo absolutamente grave a las dos partes, tanto al campo de Gibraltar como a la propia colonia, y los 5.000 trabajadores de la línea que por aquel entonces trabajaban en Gibraltar. Aunque fueron indemnizados, la línea conoció el despoblamiento y la migración hacia los puntos más dispares. Por otra parte, la colonia de Gibraltar necesitó importar mano de obra de Marruecos y de un modo idéntico cayó en una depresión económica. Quienes la conocieron en esos días aseguran que parecía una prolongación más del norte de África. En 1985, y 10 años después de la muerte de Franco y 16 después del cierre, en la nueva democracia española y bajo el gobierno del PSOE, Felipe González intenta abrirse de nuevo paso en la Comunidad Económica Europea. Abre la frontera como una exigencia absoluta de Londres a las pretensiones españolas de integrarse en la Comunidad Económica Europea. Integración absolutamente precipitada en opinión de todos los analistas, por cuanto España es parte absoluta de Europa y cede un punto estratégico a cambio de nada. Si España no hubiera aceptado presiones de ningún tipo, Europa habría sido un concepto ridículo sin España, sin una España en democracia. ¿Acaso los escolares alemanes o ingleses iban a borrar España del mapa para unirla a África? Desde entonces las provocaciones de la colonia británica y los conflictos de vecindad han sido continuados, y la política española en materia de asuntos exteriores discontinua y a merced del signo de la legislatura. En los tiempos del PSOE, un servilismo absoluto y una actitud sumisa y extraña hacia la colonia, y en los tiempos del Partido Popular, intentando tomar el relevo de las continuas reivindicaciones que empezaron en el propio 1704 e intentando recuperar cierta seriedad perdida. En el siglo XXI, los conflictos con Gibraltar continúan, las provocaciones siguen y la ampliación de sus fronteras, las mismas que hace siglos parecían moverse mágicamente por la noche. Como anécdota pueden ver en el siguiente recorte de noticia de prensa del Diario de Cádiz de 1930, que denuncia que la noche anterior Gibraltar corrió 10 metros su frontera, hasta el punto que pueden ver en la foto dónde están las fronteras originales acordadas en Utrecht y dónde las actuales. De estas apropiaciones continuas y violaciones de las fronteras, quizás las más escandalosas ocurren en 1915 y en el periodo de la legislatura socialista en España, en pleno siglo XXI, especialmente en el año 2010, cuando el gobierno les facilita tierra procedente de canteras españolas y camiones para que vayan ganando terrenos al mar a costa del espacio español. En 1915 la colonia sufre una epidemia de tifus, o al menos eso argumentan para pedir por cuestiones humanitarias la cesión temporal de una extensión considerable de terreno, para colocar barracones a modo de hospital y separar la población sana de la enferma. Las autoridades españolas acceden a la petición por causas humanitarias, y como respuesta, en lugar del agradecimiento y una vez concluida la supuesta epidemia, reciben la colocación posterior de piezas de artillería y la explicación de que por las leyes inglesas el Tratado de Utrecht está incompleto y aún les pertenecen más tierras, con lo que se acaban de adueñar de los terrenos. En esa franja apropiada es donde posteriormente construyen el aeropuerto. En el año 2008, el almirantazgo británico edita el mapa de sus aguas jurisdiccionales y en la colonia de Gibraltar sitúa 1,5 millas hacia Algeciras, o casi 3 kilómetros, y 3 millas hacia Levante, con lo que acaba de dejar sin aguas a la línea de la Concepción, y automáticamente convertidas en propiedad británica, argumentando una interpretación muy libre y alegre del Tratado de Utrecht, que donde dice que solo les pertenecen las aguas del puerto al no tener jurisdicción, ellos interpretan lo contrario. No en balde llevan desde el siglo XVIII ampliando sus territorios. El ayuntamiento de la línea de la Concepción, siendo alcalde licenciado en política internacional Alejandro Sánchez, en el año 2009 denuncia el avasallamiento continuo de la colonia y sus continuas ampliaciones, hasta el punto de que fueron expropiadas las playas de Poniente en la línea y parte de su término municipal para construir una carretera directa hacia la colonia por mandato del gobierno central entonces, bajo los designios del Partido Socialista Obrero Español. Ante la delicada situación económica y el robo por parte del término municipal,
A cambio de nada, el alcalde decide instaurar una tasa o peaje a imitación de las muchas que existen en Europa, lo que provoca una enérgica reacción en los gobiernos de Londres y Madrid. E incluso la pequeña ciudad de la línea es noticia en el New York Times porque es un alcalde rebelde que se enfrenta a Madrid y Londres. Posteriormente, y pese a que obtiene una victoria en las elecciones municipales gracias a los votos de un tránsfuga, la alcaldía termina en manos del Partido Socialista Obrero Español y la candidata Gemma Araujo. La línea de la Concepción vive una situación económica drástica. Como municipio, en la absoluta ruina. Sin la tasa propuesta en la que ve su salvación económica, ahora ve un nuevo equipo de gobierno que renuncia a ella para no enojar a los vecinos gibraltareños. Con la carta económica prometida y retirada por el gobierno regional, los trabajadores municipales llevan 9 nóminas atrasadas en sus pagos y renunciando a la tasa voluntariamente. El gobierno municipal se declara absolutamente servil a las autoridades gibraltareñas que en el colmo de los abusos no duda en privarles de sus aguas y prohibir la pesca a sus pescadores. Con lo que de nuevo 300 familias se envían directamente a la ruina y la alcaldesa no duda en firmar en Gibraltar estos acuerdos. Extrañamente, cada tanto algunos colectivos de trabajadores se organizan para cortar la carretera de acceso a la colonia. Como protesta, aparecen voces bien de sindicalistas, bien de políticos, contrarias a la idea de afrentar y molestar a la colonia. Y de un modo u otro siempre terminan persuadiendo a los trabajadores para alejarlos de Gibraltar. Sin embargo, desde la